Finalmente ustedes decidirán si es que utilizan la forma que practicamos previamente o si utilizan directamente esto de aquí. Por alguna razón, a esto le llamamos una forma práctica porque nos evita el estar buscando la dirección. Quizás resulte desventaja el hecho de que es usted el que tiene que colocarle ¿qué? El signo. ¿Sí? Entonces, nada es 100% perfecto, ¿no? O ideal. Insisto, cuidado, vayan a estarse confundiendo y de repente comiencen en estos momentos a cuestionarse de que por qué no va coseno, si en principio habíamos dicho que aquí iba coseno. Y es porque no estoy utilizando el par de expresiones originales, ¿no? En el par de expresiones originales sí, la componente en x iba coseno, pero es porque utilizábamos ¿a quién? ¿A quién utilizábamos? Utilizábamos la dirección. Aquí no estoy utilizando la dirección, sino que estoy utilizando directamente el ángulo que me dan. Listo, eso es de forma cartesiana, perdón, de forma polar a forma cartesiana. Y ahora vamos a ir de forma cartesiana a forma polar. Esto es lo que hacemos nosotros cada vez que nos dicen determine la magnitud y la dirección. ¿Sí? Si decimos forma cartesiana, ¿de dónde partimos? ¿Qué tenemos? Tenemos las componentes. Y si vamos a forma polar, entonces lo que queremos encontrar es la magnitud y la dirección. O sea, arrancamos ahora conociendo esto y queremos encontrar magnitud y dirección. El fundamento para esto, otra vez, resolución de triángulo rectángulo. ¿Sí? Porque asimismo, arrancamos conociendo las componentes en X y en Y que se supone son perpendiculares. Estas son las componentes del vector, en este caso el vector B. Y observen que antes del vector trazábamos sendas paralelas a los ejes, ¿no? Y encontrábamos las sombras. Ahora me dan las sombras y tengo que encontrar al vector. Y vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a trazar a cada una de las sombras, vamos a trazar justamente paralelas a los ejes. Esto es lo que en métodos gráficos llamamos ¿qué cosa? Esto es lo que en métodos gráficos llamamos método del paralelogramo, ¿verdad? Trazamos paralelas y el vector resultante de sumar estos dos va desde el origen común hasta la intersección de las paralelas.
es esto lo que deseamos ahora, partiendo del conocimiento tanto de la componente en X como de la componente en Y. Entonces, por transmisibilidad ya sabemos que esta componente en Y está acá. Lo que nos deja en este caso, si usted observa Bx y By, ya esto ya no sería, o podríamos decir que tenemos aquí gráficamente el método del polígono, ahí sí, ¿no? Un vector a continuación de otro vector y la resultante. Entonces, si de resolución de triángulo se trata, tenemos un triángulo rectángulo y de ese triángulo rectángulo conozco yo los dos catetos. La magnitud de mi vector resulta ser equivalente a la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, ¿qué tendré que utilizar para hallar la magnitud del vector? Aplicación de Pitágoras, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Catetos que en este caso son componente en Y y componente en X. En la práctica, directamente escribimos de esta manera. Obviamente, en la práctica escribimos de esta manera siempre que conozcamos a las componentes. Conozco las componentes, entonces hallo la magnitud. Para hallar la dirección, nos vamos a ayudar del ángulo de referencia. ¿Sí? Para hallar la dirección nos vamos a ayudar del ángulo de referencia, del cual ya hablamos la clase pasada, ¿no? Decíamos que el ángulo de referencia era aquel que estaba pegado a la horizontal, ¿verdad? O sea, este es el ángulo de referencia en el primer cuadrante, este en el segundo, este en el tercero y este en el cuarto. Todos estos son ángulos de referencia. Es el ángulo de referencia lo que nosotros vamos a encontrar gracias a relacionar la componente en Y, que para el ángulo, ¿qué sería? Opuesto. Y la componente en X, que para el ángulo, ¿qué sería? Adyacente. Pero insisto, no es que vamos a encontrar la dirección de buenas a primeras. Claro está que en el primer cuadrante sí, el ángulo de referencia coincide con la dirección. Pero eso es solamente en el primer cuadrante. La tangente del ángulo de referencia vendría a ser igual a, atención por favor, componente en Y para componente en X. Y cuando yo aquí estoy colocando valor absoluto, lo que quiero decirles a ustedes es, no se preocupe por el ángulo, perdón, no se preocupe por los signos. ¿Sí? En definitiva, hallamos el ángulo de referencia como tangente a la -1 de componente en Y para componente en X, sin preocuparnos de los signos. No nos preocupemos de los signos. Total, el ángulo de referencia, recuerden ustedes, ya lo habíamos definido como ese ángulo positivo que iba a estar al lado de
la horizontal. Y a través del ángulo de referencia, es que nosotros nos vamos a ayudar para encontrar a la dirección. O sea, por favor, insisto, no es que con esta expresión vamos nosotros a encontrar de buenas a primeras a la dirección. ¿Solo cuándo encontraremos directamente la dirección? Cuando mi vector esté en el primer cuadrante. ¿Sí? Solo cuando mi vector esté en el primer cuadrante. Determine la magnitud y dirección del vector h, el cual es igual a menos 20i más 30j unidades. Entonces, lo primero que hay que hacer, jóvenes, lo primero que hay que hacer, antes de utilizar este par de expresiones, lo primero que hay que hacer, jóvenes, es graficar al vector. Eso es lo primero. Si usted no grafica al vector y lo hace todo de memoria, puede cometer errores. ¿En qué cuadrante está ese vector? Segundo cuadrante, ¿no? Tiene componente en X negativa y componente en Y positiva. Está claro que está en el segundo cuadrante, por lo tanto, atención por favor, deben ustedes en su gráfica poner énfasis al segundo cuadrante. O sea, denle el espacio al segundo cuadrante. Resulta ser que tenemos aquí una componente en X negativa de 20 unidades. Tenemos una componente en Y positiva de 30 unidades. Ojo, atienda por favor. Aquí básicamente yo estoy colocando es la magnitud de esas componentes. ¿Sí? Las magnitudes de esas componentes. No les estoy colocando el signo. Justamente porque recuerden que cuando vamos a trabajar acá, justamente no me interesan los signos de las componentes. Y ni siquiera acá. ¿Por qué? Porque elevadas al cuadrado terminan siendo positivas. Entonces, trazamos paralelas a los ejes, desde el origen hasta la intersección de las paralelas, ahí estaría mi vector. Este sería mi vector H. Y este gráfico me ayudaría a reconocer
la dirección y me ayudaría a reconocer, ¿qué cosa es esto? El ángulo de referencia. De tal manera de que ahora sí, si quiero aplicar las expresiones que coloqué allá, la magnitud era aplicación directa de Pitágoras, que como ya he indicado, como están elevadas al cuadrado, no importa que yo le coloque o no el signo, total, elevadas al cuadrado se me va a hacer positivo. O sea, recomiendo que no tome en cuenta el signo porque en ocasiones el error que suelen cometer es este. Ese es el error que suelen cometer. ¿Cuál es el error aquí? No haber utilizado paréntesis. Entonces, de alguna manera, para que se despreocupen de ese paréntesis, directamente pueden ustedes decir 20 al cuadrado más 30 al cuadrado. ¿Me ayudan con ese cálculo? ¿36.66 o 67? Ah, ya, 0,6 unidades. Esta sería la magnitud del vector. Y para encontrar la dirección, previamente vamos a buscar el ángulo de referencia. Tangente a la menos 1 de. Ojo, si aquí, ¿cuál es la orden aquí, muchachos? La orden aquí es no use signo. Entonces acá ya directamente lo escribo sin hacer uso de los signos. ¿Cuánto sale el ángulo de referencia? 56.31 grados. Y esa no es la dirección, ¿verdad? Pero me ayudará a encontrar la dirección de acuerdo a lo que observamos. Lo que voy a decir no es receta, lo que voy a decir es razonamiento. Así. Si está en el segundo cuadrante y yo quiero este ángulo, yo me doy cuenta fácilmente de que la suma de estos dos, ¿cuánto da? 180. Entonces la dirección vendría a ser igual a 180 menos el ángulo de referencia. Entonces, finalmente concluimos como respuesta, el vector H es igual a 36.06 unidades, coma, más 123.69 grados. Bueno, que pongan ese más o no, no importa, ¿no? Se entiende que si pongo 123.69 es con respecto a quién. Con respecto al positivo de las X, y ese ángulo tiene que ser medido en forma antihoraria. Entonces, esta sería la respuesta a lo que me solicitaron. Tengo magnitud y dirección. Por favor, vuelvo a insistir, para que usted no cometa errores, es conveniente que usted grafique su vector. Grafíquelo, no le va a quitar mucho tiempo el graficarlo, pero le va a ayudar muchísimo.
Le va a ayudar a razonar, vuelvo a insistir, le va a ayudar a razonar, entre otras cosas, cuál es la dirección. Ahora, si las componentes son ambas positivas, ¿qué significaría? Que está en el primer cuadrante, y bueno, ahí sí ya no hay mayor novedad, ¿no? O sea, directamente sé que el ángulo de referencia sería directamente la dirección. A ver. Para ustedes. Determine la magnitud y dirección del vector W. Ese vector W es 15i menos 20j unidades. Entonces, ya sabe, empiece por graficar al vector, correcto. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber para poder ayudarles. ¿Qué cuadrante está? Cuarto cuadrante. Recuerden, cuando grafiquen, traten de ser congruentes, es decir, está claro que 15 es menor que 20, ¿no? Lo mismo pasó acá, en el caso de acá 30 es mayor que 20. Procuren guardar congruencia con eso, ¿no? Componente en X, 15 a favor del eje de las X. Componente en Y, en cambio, es 20, pero no está a favor, sino más bien en contra del eje de las Y. A pesar de ello, voy a colocar WX como 15 y WY como 20 unidades. Prescindiendo de los signos, dado que voy a graficar a mi vector. Trazamos paralelas a los ejes y desde el origen común hasta la intersección de las paralelas graficamos al vector. Y aquí usted decide
Usted decide si es que se da casi toda la vuelta o si va de manera directa hacia el vector. Cualquiera de las dos es válida. O sea, este sería justamente el ángulo de referencia. Magnitud, aplicación directa de Pitágoras. No me preocupo de los signos, dado que está elevado al cuadrado. Y esto sale 25 unidades. Mientras que el ángulo de referencia, tangente a la menos 1 de WY para WX, lo cual implica tangente a la menos 1 de 20 entre 15, es decir, el ángulo de referencia sería lo que implica que la dirección directamente puede ser menos 53.13 grados o en su defecto, ya saben ustedes, si me doy toda la vuelta completa habré hecho 360, pero me habré pasado justamente con el ángulo de referencia, o sea que tengo que restarle 360 menos 53.13, eso sería 306.87 grados. Perfecto. Tenemos magnitud y tenemos dirección. Cualquiera de estas dos es válida, pues no. Cualquiera de esas dos serían válidas. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio que hemos hecho de ir de polar a cartesiana y luego fuimos de cartesiana a polar? ¿Para qué hicimos todo eso? Todo esto va a desembocar en lo que conocemos como suma o resta de vectores por método de las componentes ortogonales. ¿Sí? Suma o resta de vectores por método de las componentes ortogonales. Para eso es que hemos estado practicando esto de aquí. Determine la magnitud y dirección de la suma resultante de los vectores de la figura.
Entonces, vamos a encontrar la resultante de sumar esos tres vectores. Y ojo, una cosa importantísima, muchachos, es de que si voy a sumar estos tres vectores, arrancamos suponiendo pues de que los tres tienen las mismas unidades, es decir, estamos hablando de tres vectores del mismo tipo. Sí, o sea, yo puedo sumar vectores velocidades mientras todos sean velocidades. Pero yo no puedo sumar un vector velocidad con un vector aceleración y con un vector desplazamiento. ¿Me hago entender? O sea, podrán ser vectores, pero si no son del mismo tipo, yo no puedo sumarlos. Entonces, la suma de vectores debe ser vectores que sean del mismo tipo. Entonces, entiéndase de que arranquemos suponiendo de que tanto P, Q y W son vectores del mismo tipo. De ahí que deberían observar ustedes también congruencia con las magnitudes, ¿no? Este tiene 40, este tiene 50 y debería ser más largo que el de aquí. Y este tiene 20 y debería ser más corto que el de acá, pues, ¿no? Esa congruencia que yo estoy graficando, ustedes también deberían graficarla en sus cuadernos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este método de sumar vectores por el método de las componentes ortogonales? Quiero la resultante de sumar P, Q y W. Y lo que vamos a hacer es justamente ubicar a P, a Q y a W en forma cartesiana. Recuerden que justamente la forma cartesiana de un vector era escribir a nuestro vector por medio de sus componentes ortogonales. Entonces, aquí está mi vector P. Identifico sus componentes.
¿Qué me pueden decir de la componente en X? ¿Está a favor o en contra del eje de las X? Por lo tanto, esa componente será positiva. ¿Y es adyacente o no al ángulo que me dan? ¿Es adyacente o no al ángulo que me dan? No. Si no es adyacente es opuesto, y si es opuesto va acompañado de ¿qué función? Seno, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí nosotros más 40 por el seno de 60 grados y, mientras que la componente en Y también está a favor, y en este caso sí es adyacente, ¿no? Y si es adyacente, va coseno. Me detengo hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Es decir, en principio de este método para sumar vectores o restar, en este caso estamos sumando. En principio lo primero que estamos haciendo es, de forma polar, estamos llevándolo a forma cartesiana, a cada uno de los vectores. Vamos con el vector Q. ¿Qué me dicen de la componente en X? Negativa, ¿verdad? Está en contra del eje de las X, positivo, ¿no? Del positivo de las X está en contra. ¿Y es adyacente o no al ángulo que me dan? Sí, por lo tanto irá acompañada de coseno. Menos 50 por el coseno de 25 grados y componente en Y, ¿a favor o en contra del positivo de las Y? En contra, por lo tanto, será negativo. Y obviamente no es adyacente. Si no es adyacente es opuesto, y eso implica que va en cambio acompañado de seno. Vector W. WY. WX. ¿Los 15 grados están con la horizontal o con la vertical? Con la vertical, ¿verdad? Entonces, si los 15 grados están con la vertical, la componente en X, que está a favor o en contra, que está a favor, ¿es adyacente o no a ese ángulo de 15 grados? No es adyacente, es opuesta, y por lo tanto irá acompañada de la función seno, ¿verdad? Más 20 por el seno de 15 grados. Componente en Y está apuntando en este caso hacia abajo en contra del positivo de las Y, ¿no? O sea que esa componente será negativa y esa sí está al lado del ángulo. O sea, es adyacente. Irá acompañada de... ¿De qué va acompañada? Como ustedes pueden darse cuenta, lo que he hecho es encolumnar a los vectores de tal manera de que el vector resultante, que es la suma de estos vectores, lo vamos a encontrar precisamente
sumando algebraicamente cual término semejante, pues no. Todas estas están acompañadas del unitario i, entonces todas estas vamos a sumarlas de manera algebraica. ¿Qué implica de manera algebraica? ¿Qué significa que voy a estar esto sumando de manera algebraica? Significa que tengo que respetar los signos, ¿no? Eso esencialmente. Entonces, por favor, me ayudan, por favor, con esta suma de todo esto. $40 seno de 60 menos 50 coseno de 25 y más 20 seno de 15. Esto, según mi calculadora, sale menos 5.50. Confirme. Ahora me toca hacer la suma algebraica de todos estos términos de acá que tienen J, es decir, voy a sumar las componentes en Y. Menos 20.45. Unidades. Y con esto lo que hemos hecho es determinar al vector resultante, pero ¿de qué manera? En forma cartesiana. Finalmente, ¿qué voy a hacer con esto? Tendré que llevarlo a forma polar, es decir, tengo que encontrar la magnitud y la dirección. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con esto primero? Graficar. Lo primero era graficar. Recuerden tener congruencia con lo que hacemos. En este caso, ¿en qué cuadrante está este vector resultante? Tercer cuadrante. Paralela a los vectores, desde el origen común hasta la intersección de la paralela va el vector resultante. Y la idea es que mediante el gráfico puedo reconocer cuál es la dirección y obviamente reconocer a quién también. El ángulo de referencia, ¿verdad? Reconocer al ángulo de referencia. Magnitud del vector resultante, aplicación directa de Pitágoras.
21.18. Esa sería la magnitud. Hallamos el ángulo de referencia. $74.95. Pero esa no es la dirección. Es el ángulo de referencia. La dirección sería 180 grados más, en este caso, el ángulo de referencia que acabamos de determinarlo. O sea, 254.95 grados. ¿Sí? Así que finalmente mi vector resultante 21.18 unidades con una dirección de 254.95 grados. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende la metodología del método de las componentes ortogonales? Próxima clase haremos más ejercicios de aplicación de esto.